Ok, tengan muy buenas noches todos y muchas gracias por acudir a la invitación que fue enviada pues anteriormente. El día de hoy, como lo estábamos diciendo, la noche de hoy, va a dirigir el coloquio el doctor Oliver Everett Espino con el tema producción de gas natural sintético metano a partir de un dióxido de carbono, empleando un catalizador en base de níquel, ¿verdad? Topado con calcio. Es una segunda parte del coloquio, porque el tema era un poco extenso y entonces para poder dar un detalle, se pensó en hacerlo en dos partes. A continuación los dejo con el doctor Everett y tiene la palabra, señor. Buenas noches a todos, gracias por estar acá escuchando el coloquio. Vamos a continuar con la segunda parte, que sería la parte de caracterización. Hasta el momento hemos logrado avanzar a la parte en la que vimos la importancia del trabajo, que está relacionado con solventar un problema de las energías alternativas, como de la energía eólica y de la energía solar. Y era el excedente de energía, ¿verdad? Que no se podía almacenar. El proceso era convertir ese excedente, utilizar ese excedente para realizar electrólisis del agua y utilizar el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, uno de los principales gases, para producir metano. Alguien me preguntaba hoy, me comentó hoy, bueno, ¿y por qué simplemente no producimos hidrógeno? Si ya se está utilizando, ¿para qué llevarlo hasta metano si el hidrógeno es un buen combustible? El hidrógeno tiene la desventaja que es difícil de almacenarlo. Entonces, esa es una de las limitantes que existe. Al contrario, el metano ya existe, el metano cabe en las mismas tuberías o se puede transportar en las mismas tuberías de gas que ya están existentes o almacenarse en los mismos cilindros de gases que ya existen. Ahora, el hidrógeno todavía presenta retos para almacenarlo. Entonces, por eso es que no nos detenemos acá. Sí, en un dado futuro, la tecnología, la ciencia tiene que avanzar en mejorar el almacenamiento del hidrógeno. Entonces, habíamos visto que era posible optimizar el proceso de producir metano en comparación con extraerlo de una fuente fósil. Y esto era enfocarse en la parte de los procesos de operaciones que conlleva el proceso de producción de metano, hacer un poco más eficiente todo el proceso. Y para eso es la oportunidad que nos permite investigar. Entonces, habían diferentes catalizadores. El catalizador ayudaba en la selectividad de la reacción y ayudaba a acelerar el proceso. El catalizador es una pieza clave del proceso. Ya hemos dicho que estaba constituido por una fase de metal y estaba colocado sobre un óxido, que normalmente para el proceso de metanación se utilizan estos óxidos que están en esta parte de aquí. Y estos son los metales que se pueden utilizar o que se han utilizado hasta el momento. Entonces, la reacción que parece ser sencilla, no es tan sencilla en el fondo, es catalizada por un material que está hecho de un metal y de un soporte, como le había mencionado anteriormente. El catalizador es en polvo, es una forma de un polvo cualquiera, para que lo recuerden, que no tiene esa figura como se presenta aquí. Entonces, habíamos intentado describir que para tratar de hacer más eficiente el proceso, nos íbamos a enfocar en cuál era el papel que estaban jugando las vacancias de oxígeno. Entonces, iba a crear un catalizador que tuviera una mayor cantidad de vacancias de oxígeno para poder determinar si esas vacancias de oxígeno estaban participando en la reacción y estaban haciendo la reacción más eficiente. Entonces, el reto consistía en crear esos defectos puntuales en la circonia monoclínica. ¿Y cómo se creó este efecto puntual de la vacancia de oxígeno? Pues se creó utilizando un catalizador dopado con calcio. El dopaje de calcio, la idea era que esta es la estructura cristalina, esta es la célula unitaria de la circonia monoclínica, y la idea era introducir en la estructura cristalina en la célula unitaria de la circonia monoclínica átomos de calcio
para que en el momento que se introduce un átomo del calcio, generaba la expulsión de una vacancia de un átomo de oxígeno y quedaba un hueco. Quedaba un hueco de oxígeno. Pueden ver aquí que la circonia está ligada, está unida a dos átomos de oxígeno. Entonces la idea era introducir un calcio para expulsar un oxígeno debido a las diferencias de carga que existen en la estructura de la circonia monoclínica. Este es el reactor que habíamos visto donde sucede la reacción, que a la salida tiene un cromatógrafo gaseoso donde se están analizando los gases. Entonces ya habíamos visto que el catalizador que se dopó con calcio intencionalmente para crearle defectos de vacancias de oxígeno generó una mayor conversión, es decir, él era más activo en la reacción, él era más eficiente o él es más eficiente en la reacción para producir metano. También vimos una serie de caracterizaciones. Las caracterizaciones son técnicas empleadas para conocer a fondo el material. Precisamente necesitamos saber realmente si se crearon vacancias de oxígeno o no. Entonces, y necesitamos conocer el material que estábamos tratando, que era un material que tenía cantidades de níquel similares, 5% de níquel y el resto era circonio. Y hubo un catalizador que se tomó y se dopó con calcio con 0.7% de calcio. Luego miramos estas técnicas para medir las áreas superficiales. Las áreas superficiales, que es uno de los papeles del soporte, ¿verdad? De la circonia en este caso. El papel del níquel es disociar el hidrógeno. Y es el papel principal del níquel, del metal. Y el papel de la circonia, pues, es conferir, hasta el momento era conferir un área superficial o aumentar el área de contacto entre los productos que estaban entre los reactivos que estaban entrando y el metal. Entonces, esa es la idea de metales como estos, ¿verdad? Estos óxidos como óxido de circonia, óxido de silicio, óxido de titanio, tienen área superficial, una área superficial grande que permite aumentar el área de contacto de las nanopartículas de níquel. Entonces, pero nos dimos cuenta que aparte de conferirle un mayor área de contacto, el óxido de circonia sí tenía un efecto positivo en la reacción. Y ese efecto positivo que se había hecho en estudios previos con otros catalizadores de níquel soportados en óxido de silicio, por ejemplo, o en óxido de magnesio, esta circonia que está en blanco se comportaba superior a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenía este catalizador de circonia que lo hacía mejor que el catalizador de níquel soportado en óxido de silicio que había sido estudiado anteriormente? ¿Qué es lo que tenía él? Porque ambos tenían níquel, la misma cantidad. Entonces nos dimos cuenta con el análisis de rayos X que voy a presentar más adelante, que parte de este níquel estaba siendo introducido en la estructura cristalina de la circonia y creaba vacancias de oxígeno en comparación con los otros catalizadores. Ahí fue donde surgió la idea, bueno, entonces vamos a crear un catalizador que tenga más vacancias de oxígeno. Entonces dirán ustedes, bueno, pongámosle más níquel, si níquel ya entregó en la estructura. No, ¿verdad? El metal, este níquel, la idea no es aumentar el área metálica. La idea es utilizar la menor cantidad de recursos en metal y utilizar un material barato como calcio. Entonces se utilizó calcio con intención de hacer el papel que hizo el níquel en su momento de introducirse en la estructura cristalina de la circonia. Entonces, ahora necesitamos, como ya conocimos un poco sobre los materiales y esta parte de la caracterización, que la caracterización es conocer los materiales con técnicas, necesitamos realmente saber qué está pasando con las vacancias de oxígeno porque hasta el momento no habíamos mencionado nada sobre ellas. Entonces les voy a presentar 3 técnicas que sirvieron para dar información sobre esas vacancias de oxígeno. Entonces, la primera técnica que les voy a presentar es la difracción de rayos X. La difracción de rayos X, los espectros de rayos X tienen esta forma. La difracción de rayos X es una técnica importante porque permite conocer mucha información sobre los materiales cristalinos. Permite conocer las fases que existen en el material, permite conocer los tamaños de partícula, los tamaños de cristal, permite conocer información sobre los parámetros de red de las estructuras cristalinas que están presentes y permite mucha información. Entonces, así luce un difractograma de rayos X.
este difractograma, si ustedes ven, dicen, bueno, casi todos tienen la misma forma, inclusive, y sí, ¿verdad? Porque quien está en mayor cantidad es la zirconia. Entonces, este es el difractograma de rayos X de la zirconia, sin nada, es decir, solo la zirconia, solamente esta parte de acá. Entonces, podemos observar que todos estos picos corresponden a fases asociadas a este material de zirconio. Aquí se separaron ciertas fases, ya cuando los materiales son analizados con la cantidad de níquel. Se colocaron, aquí estoy representando la fase de óxido de níquel y la fase de níquel metálico. Con esto ustedes se pueden formar la idea que esta difracción de rayos X de este análisis tiene que estar ya para ser analizada en un estado reducido. Porque para que el níquel metálico exista, tiene que haber realizado un proceso de reducción. Entonces, este análisis de rayos X fue un análisis especial, no fue un análisis común. El equipo de rayos X tenía una cámara acoplada y esa cámara permitía dentro del vacío hacer varios tratamientos con gases. Entonces decidimos hacer un tratamiento de reducción en la cámara de rayos X y después de que se hizo el tratamiento de reducción, se analizaron las muestras. Pero ¿y por qué lo reducimos, los catalizadores? ¿Cuál es el interés de conocer los catalizadores reducidos? Ah, pues como les mencioné en la charla anterior, hay que recordar que para que el níquel pueda disociar al hidrógeno, este tiene que estar en su fase metálica. Entonces, es de total interés saber cómo está la estructura cristalina del catalizador una vez que él está reducido. Entonces era de importancia para este análisis no solamente que la difracción de rayos X fuese en estado normal, es decir, cuando el óxido de níquel está oxidado, sino que realmente cómo está el catalizador justo antes de iniciar la reacción, ¿verdad? Entonces el catalizador está en su forma reducida, el níquel. Pasa de níquel cero a níquel metálico. Así es como lo necesitamos para que él sea capaz de disociar el hidrógeno y que la reacción pueda ocurrir. Bien, entonces vamos a ver, aquí traje un video porque tenemos algo de tiempo, los 45 minutos, y realmente son pocos slides los que hacen falta. Un video sobre la difracción de rayos X para que ustedes se formen una idea del principio, que ya lo saben, pero no está de más para las personas que no lo conocen. Vamos a ver si lo logro iniciar. What is X-ray diffraction, and what is it used for? In an X-ray diffraction experiment, a sample is placed into the center of an instrument and illuminated with a beam of X-rays. The X-ray tube and detector move in a synchronized motion. The signal coming from the sample is recorded and graphed, where peaks are observed related to the atomic structure of the sample. Most materials are made up of many small crystals, like sand on a beach. Each of these crystals is composed of a regular arrangement of atoms, and each atom is composed of a nucleus surrounded by a cloud of electrons. It's at this scale that the story of X-ray diffraction begins. X-rays are high-energy light with a repeating period called the wavelength. Since the wavelength of an X-ray is similar to the distance between atoms in a crystal, a special interference effect called diffraction can be used to measure the distance between the atoms. Interference occurs when X-rays interact with each other. If the waves are in alignment, the signal is amplified. This is called constructive interference. If the waves are out of alignment, the signal is destroyed. This is called destructive interference. When an X-ray encounters an atom, its energy is absorbed by the electrons. The electrons occupy special energy states around an atom. Since this is not enough energy for the electron to be released, the energy must be re-emitted in the form of an... Ok, entonces aquí vamos a hacer una pausa solo para hacer un comentario. Entonces, un flujo de rayos X incide sobre la muestra. En este flujo de rayos X no arranca ningún electrón, sino que los electrones absorben esa energía y la reemiten. Entonces, en la fluorescencia de rayos X que vimos en la charla pasada, había un electrón que era arrancado y que generaba unos rayos X característicos que eran analizados. En este caso, el electrón no es arrancado, sino que el electrón recibe los rayos X y los reemite. New X-ray, the same energy as the original. This process is called elastic scattering. In a crystal,
the repeating arrangement of atoms form distinct planes separated by well-defined distances. When the atomic planes are exposed to an X-ray beam, X-rays are scattered by the regularly spaced atoms. Strong amplification of the emitted signal occurs at very specific angles where the scattered waves constructively interfere. This effect is called diffraction. The angle between the incident and the scattered beam is called 2 theta. In order for constructive interference to occur, the scattered waves must be in alignment, meaning that the second wave must travel a whole number of wavelengths. In this case, 1/2 of a wavelength is traveled on the incident side and 1/2 on the scattered side, yielding 1 additional wavelength. In the case of the next X-ray, 1 wavelength is traveled on both the incident and the scattered side, resulting in 2 wavelengths. This reinforcement occurs throughout the crystal. The exact angle at which diffraction occurs can be determined from the red triangle. The angle at the top is theta, half the angle between the incident and scattered beams. The long side is the distance between the atomic planes. The short side we know is 1/2 of a wavelength. The relationship between the diffraction angle and the spacing between the atoms can be determined by applying the sine function. Rearranging this equation yields an equation commonly known as Bragg's law, named after Sir William Henry and William Lawrence Bragg, the father-son team who won the Nobel Prize in 1915 for their work analyzing crystal structures with X-ray diffraction. This technique of X-ray diffraction is used today for a wide variety of materials, ranging from single crystal epitaxial thin films to polycrystalline mixtures of powders, and even randomly oriented amorphous materials. X-ray diffraction helps scientists to develop new pharmaceuticals, classify rock formations based on their mineral components, and understand how the arrangement of atoms affects the behavior of energy storage materials. That's between the Bragg's law, named after Sir William Henry, and determined by applying the sine function. Rearranging this equation yields an equation commonly known. Ok, entonces en el video se logra ver que la difracción de rayos X, una vez que son emitidos o son difractados, cada alineamiento de átomos que vieron ahí son planos. Entonces, ese valor de D es la distancia interplanar. Entonces, con la ley de Bragg permite calcular el ángulo 2 θ y la distancia interplanar. Solo para comentar un poco sobre el principio. Entonces, ¿cómo le sacamos el máximo provecho a esta difracción de rayos X? Pues ya vieron acá, aquí tengo colocadas diferentes fases y cada pico asociado con una figura que está asociada a cada fase. Entonces, estas fases generan picos pequeños que en la fotografía o aquí en la imagen es difícil de percibir. Entonces, cada punto de estos está asociado al ángulo 2 θ, que genera la difracción asociada a la fase, por ejemplo, de níquel metálico. Entonces, hay ángulos conocidos para el níquel metálico. Entonces, todos estos aquí, por ejemplo, en 38 puntos y algo, son ángulos conocidos, por ejemplo, para el óxido de níquel. Este es otro ángulo conocido en 43 para el óxido de níquel. Y así para todos estos valores que están en esta parte de la difracción. Pero, ¿qué más información podemos sacar de esta difracción? Aparte de ver estas fases que están acá proyectadas en la presentación. Mucho más de lo que está presentado en esta tabla. Entonces, en esta tabla tengo varios parámetros cristalográficos que fueron extraídos de esos difractogramas. ¿Cómo fueron extraídos estos parámetros cristalográficos? Fueron analizados con un software que se llama TOPAZ y el método para hacer el análisis se llama refinamiento de Rietveld, como está escrito en esta parte de acá. Entonces, el refinamiento de Rietveld permite usar un software con esos difractogramas y se va haciendo un ajuste matemático hasta conseguir parámetros que nos interesan. Entonces, el software, por ejemplo, en el análisis de Rietveld, acá tengo cada catalizador
en diferente estado. Por ejemplo, acá está el catalizador de níquel-circonia y el catalizador de níquel-circonia que fue dopado con calcio en su estado reducido. Y aquí tengo solamente el óxido de circonia y acá tengo el óxido de circonia solo con calcio. Entonces, ¿por qué nos interesan estos valores? Ya vamos a ver. Entonces, les mencionaba, allá en la difracción de rayos X, mirábamos estas fases que estaban presentes, que no se lograba percibir porque la imagen es pequeña y el pico que generaba el óxido de níquel estaba superpuesto con algunos picos de la circonia. Entonces, el software permitía hacer una convolución y identificar información sobre estas fases. Entonces, aparte de la circonia, vean que esta es la fase, estamos en la fase, esta fase es la fase de circonia monoclínica, pero también se encontró un poco de esta fase, el de circonia tetragonal. Y acá está la fase de níquel metálico y de óxido de níquel. Entonces, vamos a ver un poco esto. Estos catalizadores fueron sometidos al proceso de reducción y fueron analizados con rayos X. Este catalizador, en su fase metálica, recuerden que los dos catalizadores aproximadamente tienen 5% de níquel. Entonces, esta es la cantidad de níquel total. Este más o menos valor tiene que andar cerca del 5%. Entonces, este catalizador, que es el catalizador que es menos eficiente, por así decirlo, es menos activo, se reduce bien fácil. Ya lo habíamos visto en análisis anteriores. Habíamos visto que él era bien fácil de reducirse. Y este, que era nuestro mejor catalizador, resultó difícil de reducirse. ¿Y por qué digo difícil? Porque la fase de níquel metálico en este catalizador apenas es de 1.96. Y en este catalizador, que fueron sometidos al mismo proceso, es de 4.17. Sin embargo, este catalizador es el mejor catalizador. Es decir, aquí podemos percibir que la reacción no solamente está dependiendo de la cantidad de níquel metálico, porque este catalizador se reduce más fácil, pero este catalizador resulta ser el más eficiente. Entonces, durante la reacción se reduce con un proceso fuerte, ¿verdad? Con un proceso de hidrógeno puro, que era el que comentábamos en la charla anterior, y este al final logra reducirse a un porcentaje más alto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué aquí en rayos X no mostró el porcentaje totalmente reducido? Porque la cámara, el equipo de rayos X no puede utilizar una cantidad de hidrógeno puro al 100%, sino que tiene que ir diluido. Entonces hay limitaciones en el equipo. Pero aún así nos deja tener una información que no deja ser buena. Entonces, ¿qué información obtenemos de la difracción de rayos X? Pues estamos obteniendo las fases. Podemos observar que las fases metálicas están presentes en los dos catalizadores. En este catalizador es de 4.17 y en este la cantidad de óxido de níquel, que es como el níquel se encuentra en su estado en el ambiente, es de 1.2, en su estado oxidado, por decirlo así. Entonces, miramos que las fases se pueden identificar a partir de la difracción de rayos X. Un problema que teníamos con la fluorescencia solo nos decía, mire, de níquel total, la cantidad que hay es 5 puntos tanto de este y del otro hay 4.8. No, el rayos X, la difracción de rayos X nos da un análisis sobre las fases presentes. Nos dicen, identifica la fase. Hay 4.17 de níquel metálico y 1.2 de óxido de níquel. Solo para que se vayan informando que si les puede servir para algún trabajo que tengan en mente, qué es realmente la información que se puede sacar con una difracción de rayos X. Entonces aquí está, la fase se pudieron sacar. Otra información importante son los parámetros de las estructuras cristalinas. En este caso, acá voy a presentar el volumen de la célula unitaria, que está dado a partir de la multiplicación de los parámetros de red. Podemos observar, aquí voy a llamar la atención a ciertos números. Por ejemplo, podemos observar que la circonia básicamente forma, miren, el 92%, digamos el 90% de todo el material, ¿verdad? O sea, mayoritariamente todo es circonia. Entonces podemos observar que el volumen de la estructura o de la célula unitaria de la circonia es de 139.95, o sea, el volumen de ella en su estado puro. Cuando se le aplicó el dopaje con calcio, los parámetros de la estructura cristalina de la circonia variaron, se movieron. Es decir, para que esto haya sucedido, esto sugiere una introducción
del calcio en la estructura de la circonia, variando a 140.39. Muy bien. Esta es la célula, el volumen de la célula del catalizador de níquel circonia. Es decir, se analizó ahora ya no solo solita, ya no solo con calcio, sino que todo el catalizador analizamos esta misma circonia. Y esta misma circonia generaba un valor diferente al inicial, ya generaba un valor de 140.22. Es decir, continuaba sugiriendo que había una introducción de otro material para que haya ocasionado la variación en los parámetros de la red. Muy bien, entonces ese es un indicativo que ya está, que posiblemente hay una introducción de calcio en la estructura cristalina de la circonia. Ahora aquí viene una parte un poco más sensible. Los factores de ocupancia, que también son generados por el software. La ocupancia, si analizamos solo la fase de la estructura de la circonia monoclínica, el factor de ocupancia debería estar ocupados todos en un valor de 1, como en su estado puro, todos ocupando un valor de 1 o de un 100%. Entonces, en el software permite insertar átomos y calcular si existe algún valor relacionado con la inserción de ese elemento en la estructura. Entonces, en el software TOPAZ, mediante el método de refinamiento de Rydberg, podemos intentar insertar un átomo en la fase monoclínica de la circonia. Entonces, el software, analizando los difractogramas que fueron presentados anteriormente, se pudo determinar que existía presencia de 0.009 de níquel en la estructura cristalina de la circonia. Solo la presencia de níquel en la estructura cristalina de la circonia genera vacancias de oxígeno. Entonces, aquí podemos tener un indicativo vía rayos X de que sí, en efecto, el níquel está entrando en la estructura de la circonia, porque anteriormente solo lo había hablado y no había mostrado ninguna técnica que permitiera conocer eso. Bien, en el catalizador que tiene calcio, se hizo de la misma manera. Se analizó qué cantidad de calcio o cuál era el factor de ocupancia de calcio en la fase monoclínica de la circonia, aquella circonia que tenía calcio, obviamente. Y encontramos un valor más alto que 0.09, es decir, 0.08. Esto sugiere que esa inserción de mayor cantidad generó más vacancias de oxígeno y por ende tenemos un catalizador que tiene más vacancias de oxígeno. Bien, en la charla anterior, Roberto Mejía me preguntaba sobre las nanopartículas, si estaban en fase de nanopartículas, y lo comentaba que sí, ¿verdad? Entonces, en esta parte, coloqué el tamaño del cristal de óxido de níquel, que es de 14 nanómetros, y el tamaño de la fase metálica de níquel, que es 21 nanómetros. Es decir, están en la fase de nanómetros. Esta es otra información que el rayos X o la difracción de rayos X permite conocer, ¿verdad? Permite conocer las fases presentes, permite conocer el volumen o los parámetros de red que son importantes para decidir si hubo una variación en los parámetros de red que sugieren la inserción de un metal o de un átomo en la estructura de la fase que se está analizando. Y el tamaño de cristal, ¿verdad? El tamaño de cristal que también se puede ver. Otra técnica que podría utilizarse para ver el tamaño de la partícula en ese caso es una microscopía electrónica de transmisión, que no fue analizada en este trabajo, pero que sí se realizó en un segundo trabajo. Entonces, esa es la información que nos está generando la difracción de rayos X. La parte más sensible de todo esto es esta tabla del factor de ocupancia, que nos permitió calcular cuál era el porcentaje de un átomo que estaba siendo introducido en la fase monoclínica de la circonia, para tener un indicativo de que sí había calcio. Miren. Aquí también lo analizamos cuando no tenía níquel, sino que solo tenía calcio circonio, pudimos determinar que era un 0.08. Entonces, esto fue lo que inicialmente nosotros vimos diferente en este catalizador, esta inserción. Esta inserción nos llevó a hacer o a pensar en un metal que generara o que se pudiera introducir más fácil en la estructura de la circonia y pudiese generar más vacancias de oxígeno. Entonces ya tenemos la primera técnica que está sugiriendo
la presencia de vacancias de oxígeno, o que está confirmando la presencia de vacancias de oxígeno. La segunda técnica es una técnica en sus abreviaturas de XPS, espectroscopía de rayos X de fotoelectrones. El principio es el principio fotoeléctrico, ¿verdad? Un flujo de fotones incide sobre la muestra y en este caso, ese flujo de fotones tiene una energía conocida y este fotón logra arrancar, este flujo de fotones logran arrancar un electrón de una de las capas internas del núcleo. Ese electrón que es arrancado lleva una velocidad y esa velocidad es medida en un detector. Entonces, este valor es conocido, que es la energía asociada a la fuente. Esta es la energía de enlace y esta es la función de trabajo. Entonces, el detector permite conocer esta energía cinética. Con la energía cinética nosotros podemos hacer un gráfico de intensidad de fotoelectrones, ya sea versus energía de enlace o energía cinética. Entonces, los difractogramas que voy a presentar más adelante del análisis de XPS están en intensidad de fotoelectrones versus energía de enlace. Entonces, una vez que este electrón, que estos flujos de fotones inciden sobre este electrón es analizado, ¿verdad? Este electrón sale con la posibilidad de colisionar con alguien, con un átomo, y si sale limpio, es detectado y su velocidad es medida y transformada en energía cinética. Entonces, ese es el principio de la siguiente técnica, ¿verdad? Estos son los espectros, cómo se ven, solo para que los conozcan, cómo se ven los espectros de XPS. Aquí en este gráfico está en función de energía de enlace, ¿verdad? Y genera estos picos. Estos picos generan mucha información. Este análisis de XPS permite conocer también las fases que están presentes. Es decir, él hace diferenciación entre níquel metálico y óxido de níquel. Y también permite conocer, así como los rayos X permitían conocer que había una variación en los parámetros cristalinos de la circonia cuando estaba pura, entonces esta técnica hace un análisis similar, ya lo vamos a ver. Entonces, estos picos, por ejemplo, estos son los picos que genera el instrumento. Y estos picos están asociados a una energía de enlace que está graficado de esta forma. Ahora bien, estos picos tienen unos trazados pequeños en esta parte de acá. Y esos trazados es porque este gráfico se tiene que analizar con un software especial para hacer una desconvolución. Y él va analizando que este pico existe una porción de óxido de níquel y existe un pico, que sería este trazo que se mira acá apenas, punteado, asociado al óxido de níquel metálico, en el caso del análisis en la región del níquel 2P3 medio. También se hizo un análisis de XPS para la región de calcio 2P. Entonces vamos a ver qué información es la que podemos extraer. Esta información, ¿quién la da? Pues otro software. El software se llama XPS Casa. Entonces aquí están los difractogramas y es trabajo de nosotros extraer toda la información que se pueda. Bien, entonces una tabla similar a la anterior. Vamos a ver para entender un poco. Aquí están los catalizadores. Y vean que este análisis, de nuevo, este análisis está llevado a cabo en el catalizador reducido in situ. Es decir, el instrumento de XPS tenía una cámara especial que permitía el flujo de gases como hidrógeno para poder reducir y después entrarlos al analizador y poder analizar. Es decir, este es un análisis de XPS no tan simple. Simple sería en su estado de oxidación, se hace la muestra y se analiza en su estado normal, como él existe en la forma de óxido. Pero nos interesa en su forma reducida porque, lo he venido mencionando, el catalizador tiene que estar reducido. Entonces a nosotros nos interesa conocer qué pasa con el catalizador reducido, más que con el catalizador en su forma normal, en su forma oxidada. Nos interesa saber qué pasa con el níquel metálico. Entonces, el análisis de XPS en la región del níquel generó lo siguiente, para que se formen una idea. Este análisis está generando estas energías de enlace, 852.3 electron volt, 854.3 electron volt, esto en la región del níquel. O sea que todo lo que está acá en esta región es información asociada al níquel.
toda esta información asociada al níquel. Entonces, esta información, por ejemplo, de 852.3 es una energía que ya está, por decirlo así, conocida en tablas, en libros, que está asociada este valor de 852.3 al níquel metálico. Esta es la especie que está asociada. Este valor de 854.3 está asociado a un valor de níquel que sugiere que este níquel debería ser óxido de níquel, pero este valor es demasiado alto para ser óxido de níquel. Entonces, este punto de aquí nos está dando bastante información. Para eso, hicimos una muestra de XPS, un análisis de XPS para el óxido de níquel puro, y encontramos que su energía de enlace es de 853.3. Entonces, ¿por qué cuando analizamos el catalizador? No, aquí fue el óxido de níquel puro. Óxido de níquel puro, 853.3. Del rayos X nosotros ya vimos que nos genera dos fases el níquel. Nos genera la fase metálica en su fase 0, que es este valor de 852.3, que está relativamente coherente. Y nos debería generar la fase de óxido de níquel, con un valor cercano a 853.3, que es lo que mide, es el mismo óxido de níquel puro, la misma muestra que se usó para preparar este catalizador de níquel circonio. Entonces, la especie que está asociada a este 854.3 ciertamente no es óxido de níquel puro, es decir, que hay una interacción sugiriendo la introducción de níquel en la estructura cristalina de la circonia en la fase monoclínica. Entonces, esta inserción de nuevo sugiere la generación de vacancias de oxígeno. Entonces, usamos la técnica de XPS para medir las energías de enlace de las fases que estaban y nos dimos cuenta, que el mouse se me pierde, nos dimos cuenta que la fase de óxido de níquel puro de 853 no estaba, su valor estaba diferente, y esa diferencia al ser de 854.3 en vez de ser 853 sugiere que la especie que se está viendo es la especie de níquel introducido en la estructura de la circonia, así como el análisis de rayos X lo sugiere. Bien, de igual forma, para el catalizador con calcio se mostró una energía diferente. Para el níquel de 853 también era de 854.4, lo que sugería la misma especie, es decir, níquel introducido en la circonia, y eso genera a su vez vacancias de oxígeno. Ahora miremos qué pasó con el calcio. Para el calcio fue el mismo análisis. Se tomó una muestra del óxido de calcio en el análisis de XPS y dio como resultado una energía de enlace de 346.8 en esta región y 350.3 en esta otra región. Cuando se comparó ya con el calcio que tenía el catalizador, que fue sometido al análisis de XPS, se encontró una diferencia bastante grande en energía en electrón volt de 344.6, y en esta otra región, en vez de ser de 350 como lo era el mismo óxido de calcio en su estado puro, vean que estos valores no se sacaron del libro. Estos valores fueron valores del mismo material que se utilizó para preparar estos materiales. Es decir, sus energías deberían de estar similares y no tan distantes. Entonces, esta variación sugiere la introducción de calcio en la estructura cristalina de la circonia. Y esa introducción, a su vez, genera vacancia de oxígeno. Entonces, ya vimos una segunda técnica utilizada para caracterizar las vacancias de oxígeno. Entonces ya tenemos esta segunda técnica. Bien, esta tercera técnica fue realizada por una persona externa, un físico realmente, en otro instituto, en un instituto bastante conocido en Brasil que se llama CBPF. Él es coautor también del artículo y él realizó esta otra técnica para nosotros. Esta técnica es la técnica de resonancia paramagnética de electrones. Con esta técnica lo que se analizó fue los soportes de óxido, es decir, sin el níquel, en su estado reducido, por así decirlo, aunque ya mencioné anteriormente que la circonia no se reduce por un proceso de reducción como los que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? El único que se reduce ahí es el níquel. El proceso de pasar al hidrógeno puro lo hicimos para simular que las condiciones que estábamos sean las mismas que hemos estado trabajando.
Entonces, en la resonancia paramagnética de electrones se encontró, o la técnica permitió medir la concentración de circonia más 3 que había presente. Y esta concentración de circonia más 3 que había presente está asociada a las vacancias de oxígeno. Se encontró que el catalizador o el soporte, en este caso, porque no es el catalizador, porque no tiene níquel, el soporte de circonia con calcio, tenía 1.7 veces una mayor concentración de vacancias de oxígeno que el catalizador, que el soporte de circonia solo. Es decir, esta técnica estaba mostrando que el el soporte de circonia con calcio posee una concentración más alta de oxígeno, de vacancias de oxígeno, perdón, al medir estos estados de circonia más 3, porque la circonia debe estar en su estado circonia más 4, porque está unido a dos óxidos. Entonces, este es un enlace, por así decirlo, roto de circonia más 3. Bien, aquí hasta el momento entonces llevamos 3 técnicas que nos permitieron medir los defectos puntuales de vacancias de oxígeno. Y recuerden que estamos atribuyendo la responsabilidad de las vacancias de oxígeno al buen desempeño del catalizador que tiene calcio. La siguiente técnica es una técnica no tan popular, pero sí bastante popular cuando se trata de catalizadores. Esta técnica es similar a las que he estado mencionando y la voy a describir un poco. Se llama temperatura programada en la superficie de la reacción de dióxido de carbono. Entonces, las personas que trabajan con dióxido de carbono conocen bien la técnica. La técnica consiste en simular la reacción en una sola etapa. ¿Y cómo es eso? Bueno, en un sistema parecido, en un reactor parecido al que vimos anteriormente, que les mostré en la imagen de la charla anterior, donde acontece la reacción, el catalizador se le pasa un flujo de dióxido de carbono, que es uno de los reactivos. Ese dióxido de carbono es absorbido. Y después lo que se va a pasar es un flujo de hidrógeno. Dirán ustedes, pero esta técnica ya la mostró Oliver anteriormente. No, ¿verdad? La otra técnica se pasaba un flujo de un gas inerte. Se pasaba un flujo de un gas inerte, helio, y se calentaba en esta rampa. Y la idea era medir en qué temperatura se desorbía. Existía la desorción del dióxido de carbono, porque es importante conocerlo. Esta técnica es similar, solo que en vez de helio, que era un gas inerte, se utiliza hidrógeno, que ya no es un gas inerte, sino que es un reactivo y que al pasarlo en la superficie de dióxido de carbono va a generar algo, posiblemente va a generar metano. Pero ¿por qué es diferente esto de la reacción? Esta técnica, ¿por qué es diferente de la reacción? Porque la reacción está ocurriendo en un flujo continuo, es decir, está entrando un flujo continuo junto de dióxido de carbono con hidrógeno. Los dos entran a un mismo tiempo y es un flujo continuo. Está pasando, está ocurriendo y la reacción está produciendo metano constantemente. Aquí no, es como si viéramos la reacción en un solo pase. Es como que si absorbiéramos dióxido de carbono y después pasáramos un flujo, un pasón, por así decirlo, de hidrógeno y lo calentáramos y miráramos en ese momento, en ese único momento, qué picos salen, qué productos salen. Bien, entonces ya conociendo un poco, obtenemos estos espectros que están acá. Vean que estos espectros de este lado, que es el catalizador, que es nuestro mejor catalizador, están divididos entre 4 estos picos, es decir, estos picos son más grandes, ¿verdad? Y este 4 está indicando que este gráfico fue dividido entre 4, es decir, este gráfico generó un pico mayor de metano. Entonces, al pasar el flujo de hidrógeno que iba pasando a medida que se iba calentando, comenzó el primer pico de hidrógeno en esta temperatura de 258 para este catalizador. Pero para este catalizador, que es nuestro mejor catalizador y que es un catalizador bien difícil de reducir, pero que una vez reducido él es el mejor, el primer pico de metano salió en una temperatura más baja, de 232. Es decir, este catalizador, esta técnica está mostrando que este catalizador produce metano de forma más fácil. ¿Y por qué más fácil? Porque está a una temperatura baja ya produciendo metano. Entonces quiere decir que él tiene algo que facilita la producción de metano. Y ese algo se lo estamos asociando a las vacancias de oxígeno.
Entonces, este análisis es importante porque este análisis es una simulación de la reacción en una sola etapa. En aquella etapa en la que se pasó hidrógeno, que el hidrógeno iba en esta parte de aquí calentándose y a medida que se calentó generó un pico, primer pico de metano en 258. Pero aparte de metano también generó agua. Y ese pico de agua se muestra en esta parte de acá. Porque la reacción genera vapor de agua. Entonces, indudablemente esta división de 4, porque no cabía en el espectro, muestra que este catalizador realmente está generando mucho más metano que este otro. Entonces, este catalizador, los dos catalizadores son similares, lo único que tiene es calcio, con la intención de que él tuviese una mayor concentración de vacancias de oxígeno. Bien, acá es la metanación de CO. ¿Por qué se estudió la metanación de CO? Pues ya pueden imaginarse que esta metanación de CO no se podía dejar sin haberse estudiado porque existe como subproducto, como producto no deseado, ya vimos que hay un poco de monóxido de carbono, que es este gas de acá. Entonces, eh, hay algunos autores que consideran que realmente la reacción, porque el mecanismo de esta reacción, cómo sucede realmente el mecanismo en el fondo, todavía es un estudio que está en reto. Realmente no hay un consenso entre los autores, entre los investigadores, cómo es que sucede el mecanismo. Entonces lo que hay son propuestas. Y esas propuestas, la idea es entender las propuestas o entender el mecanismo de la reacción para hacer más eficiente el proceso. Entonces, hay un grupo de autores que consideran que el dióxido de carbono pasa por el monóxido de carbono antes de llegar al metano. Entonces, no perdíamos nada, ya era el mismo reactor, todo era igual, solo era de cambiar la proporción de hidrógeno, ajustar la proporción de hidrógeno en el reactor con el flujo para 3 moles de hidrógeno y 1 mol de dióxido de carbono. Ahora, este dióxido de carbono sí es peligroso, entonces la reacción sí tiene que estar con detectores de monóxido de carbono, ¿verdad? Porque el usuario se puede morir y no se da cuenta, ¿verdad? Es un gas inoloro, incoloro y muy peligroso. Entonces, la reacción tiene que estar con detectores y con una cámara cerrada en el detector, como le había mostrado en la foto del reactor, que tenía una campana cerrada que no permitía la expulsión. Entonces, es una reacción peligrosa de hacer. Bien, pero ¿por qué lo hicimos? Porque si realmente esta reacción está pasando, nos interesaba conocerla. Entonces se hizo un análisis de temperatura programada, que es el mismo análisis que acabo de explicarles, pasando un flujo en vez de absorber CO2 como se absorbió, vamos a absorber CO porque es el que nos interesa conocer cómo se comporta. Entonces, se absorbió CO y se pasó calentando, aumentando la temperatura en una rampa con hidrógeno. Y esto generó un pico de metano. Entonces, también metanamos o también producimos metano cuando utilizamos monóxido de carbono. Interesante. Entonces, si ustedes ven, aquel catalizador de calcio generó un pico mucho mayor de metano, sugiriendo que él produce más metano a partir de CO en este caso, que nuestro catalizador que no tiene calcio. Algunos autores, tengo esta tabla acá porque algunos autores proponen varios mecanismos, pero dentro de todos los mecanismos que ellos proponen, esta es una propuesta de un mecanismo, cómo sucede la reacción, la mayoría está de acuerdo en algo, que la etapa limitante de la reacción, aquella etapa lenta que disminuye el proceso de la reacción, la etapa limitante, es la ruptura del enlace CO. Es decir, si la reacción realmente de CO2 se reduce para CO y de CO, este CO es hidrogenado a metano en esta forma, entonces esta etapa es una etapa limitante. Esta etapa está ocasionando un problema. Si logramos hacer que esta etapa de esta reacción vaya rápido, entonces se va a producir más metano. Eso es lo que muestra este gráfico. Este gráfico muestra que si solo sin que este catalizador de níquel, calcio, circonia, produce metano más fácilmente que este catalizador de níquel circonia a partir de monóxido de carbono. Es decir, este análisis comprueba que si realmente esta es la etapa lenta de la reacción,
este catalizador está ayudando a esta etapa lenta mostrada en este gráfico. Él facilita la reacción. Entonces podríamos decir que realmente las vacancias de oxígeno, porque en el fondo este catalizador lo que tiene son vacancias de oxígeno, están involucradas directamente, las vacancias de oxígeno están involucradas directamente en la ruptura del enlace carbono-oxígeno, que es la etapa, considerada la etapa limitante de la reacción. Esta ruptura acelera la cinética de la reacción, es decir, acelera la tasa de consumo, la tasa de producción, en este caso, como está escrito acá, la tasa de producción de metano. Y en efecto, ¿verdad? Si recuerdan este análisis que ya fue presentado en aquella tabla, esta es la tasa de consumo de dióxido de carbono, es decir, la cinética de la reacción en la tasa de consumo de dióxido de carbono. La tasa de consumo, la velocidad con que se consume el reactivo, este catalizador de calcio, que tiene calcio es casi 3 veces mayor. Entonces, podríamos asociar en este gráfico pequeño que al introducir calcio se generaron vacancias y este sitio que está representado acá como COS no es más que circonia más 3, es decir, es la circonia con el enlace roto. Y esta vacancia de oxígeno, si esta es la etapa limitante de la reacción, la etapa difícil de la reacción, están facilitando esta vacancia de oxígeno la ruptura de este enlace, ¿verdad? Porque esta ruptura, que es la etapa limitante, es la que está dificultando. Entonces, si logramos hacer que esta reacción vaya rápido y se está logrando con vacancias de oxígeno, entonces podríamos decir que las vacancias de oxígeno están influenciando la cinética de la reacción, favoreciendo la producción de metano. Bien, como propuesta, porque para plantear que el mecanismo sucede de esa manera se necesitan más técnicas mucho más profundas de lo que fue este trabajo. Pero como propuesta o para que se formen una idea, este es el catalizador de calcio. Acá está el soporte de calcio, de óxido de circonia con calcio, y este es el níquel metálico. El catalizador no es de esta manera, se lo repito, el catalizador es un polvo como carbonato de calcio que venden en la pulpería. Es un polvo. Entonces, sí se prepara de un método, de una forma de un método, que el níquel quede en la superficie. Entonces, el papel del níquel, yo he venido diciendo que el papel del níquel metálico, el níquel tiene que estar en su estado metálico para poder disociar este hidrógeno. Entonces, ese es el papel de él. Pero ya vimos que mucho níquel, que tenga mucho níquel metálico no es un factor decisivo en la reacción. No me va a hacer más eficiente la reacción. Pongámosle más níquel. No. Hay que estudiar qué exactamente es lo que está involucrado en la circonia, que no tenían los otros catalizadores de óxido de silicio, que no fueron presentados, pero que les comenté que habían sido estudiados previamente. Entonces, todo eso se lo estamos atribuyendo a las vacancias de oxígeno. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar que están las vacancias de oxígeno? Pues como huecos, ¿verdad? De oxígeno en la superficie de la circonia, ahí con circonia más 3 rotos, por ahí, enlaces de circonia más 3 y el hueco de la vacancia de oxígeno. Entonces, estos son defectos puntuales en la estructura de la circonia. Entonces, podríamos imaginar que el dióxido de carbono deposita un oxígeno en una de las vacancias de oxígeno, en un hueco. Y otro oxígeno puede estar en la superficie de la circonia y posteriormente esto es reducido a monóxido de carbono y en esta reacción, que es esta primera reacción, se genera agua. Este hidrógeno de acá, que ya está disociado, junto con los oxígenos que están en esta parte, generan agua, generan la primera reacción. Pero todo esto está ocurriendo de forma rápida. El catalizador está haciendo, este catalizador, él está siendo oxidado y reducido a su vez. Él se oxida cuando recibe un oxígeno y se reduce cuando el oxígeno es removido. En la segunda etapa, si consideramos esta segunda etapa, como les digo yo, esta simplemente es considerando esta propuesta, este mecanismo y tratando de contribuir al papel que desempeñan las vacancias de oxígeno. En la segunda etapa, donde el CO está involucrado con más hidrógeno y da como producto final ya el metano con agua, este dióxido de carbono podemos imaginar también que de la misma manera deposita un oxígeno
y de alguna forma está haciendo algún enlace con un sitio COS, que es un sitio de circonia más 3 roto, y posteriormente con los hidrógenos que están presentes, que tienen que estar disociados para poder atacar y poder hidrogenar, es decir, poder de llenar este carbono de hidrógeno hasta metano, que es CH4, y también el ciclo se debe cerrar, ¿verdad? Se debe producir agua. Por eso todos los espectros que se mostraban anteriormente en la parte de arriba tenían agua. Entonces, en este momento, en todo este proceso, el catalizador se ha oxidado y se ha reducido. Esto es un ciclo continuo. El catalizador se oxida, se reduce, recibiendo, eh, oxidando oxígeno y liberando oxígeno. Entonces, aquí pueden ver la representación del calcio, que esta introducción de este calcio generó esta vacancia de oxígeno, por así decirlo. Entonces, es una propuesta nada más, no es el mecanismo definitivo, el mecanismo todavía está en estudio, es más extenso que esto que está aquí presentado. El papel de la contribución de este trabajo era mostrar, ¿verdad?, que el papel de la vacancia de oxígeno era relevante y que la eficiencia de la reacción puede ser mejorada, como ustedes lo vieron en los resultados de reacción que se obtuvieron. Y, y eso era, ¿no? Entonces, acá solo para que entiendan, puse esta técnica, que esta técnica es importante, es la reacción en un solo paso, como se la mencioné, ¿verdad? Aquí se genera el metano y aquí se genera agua. Entonces, esta agua es esta agua que está saliendo acá. Entonces, esa es parte más o menos de la contribución. Como conclusión, ya para finalizar, en el momento que se le agregó calcio, ¿verdad?, a la superficie del catalizador, el consumo, la tasa de consumo de dióxido de carbono, la velocidad con que se consume el dióxido de carbono en la reacción, se triplicó, eso ya lo vimos. Y las técnicas de rayos X, la técnica de XPS, la técnica de EPR, mostraron que sí existía presencia de calcio presente en la estructura de la circonia, y no solo de calcio, también se mostró que existía presencia de átomos de níquel en la estructura de la circonia. Esta presencia en la estructura de la circonia ocasionada con oxígeno, esto fue expulsado, creando un defecto puntual. Bien, entonces, estos sitios, una vez que se crea la vacancia de oxígeno, este sitio COS, ya lo he repetido anteriormente, no es más que la circonia más 3, es decir, la circonia con un enlace roto. Son considerados sitios ácidos y sitios básicos. Entonces, esto de la basicidad influencia la reacción. Entonces, en resumen, al aumentar la concentración de la vacancia de oxígeno, colocándole calcio, se aumentó, ¿verdad? Se generó un catalizador mucho más activo. En resumen, ¿en qué etapa o qué es lo que hizo esta vacancia de oxígeno? Pues esta vacancia de oxígeno, sea cual sea la etapa limitante que se considere la reacción, porque los mecanismos no tienen un consenso definido, se puede observar que definitivamente tiene que afectar esa etapa lenta de la reacción. Y nosotros consideramos acá que la etapa lenta de la reacción era la ruptura del enlace CO. Bien, para finalizar este trabajo, mencionar que fue presentado en los siguientes lugares. Fue presentado en el Congreso Internacional de Dióxido de Carbono, que fue en 2018, que casualmente fue en Río de Janeiro. Era un congreso internacional y como estaba ahí, participé. Y este otro, que es un congreso internacional de catálisis, que es un congreso norteamericano, que fue en 2019, también fue presentado este mismo trabajo. Este mismo trabajo también fue presentado en un congreso brasileño de catálisis, un congreso regional. Y este trabajo dio como resultado esta publicación en esta revista, ¿verdad? International Journal of Hydrogen Energy. Y aquí está el trabajo publicado. Entonces, creo que con esto finalizo, ¿verdad? Entonces, esta es la universidad donde estudié, este es el instituto donde realicé la investigación, que básicamente este instituto es del gobierno de Brasil, es un instituto dedicado solo a ciencia y existe varios departamentos, existen departamentos de estructura de materiales, departamento de biotecnología, una cantidad de departamentos que están juntos
Es todo un edificio y este mismo instituto posee la mayor cantidad de equipo que ustedes vieron presentado, ¿verdad? Este instituto posee las unidades de reacción que ustedes vieron ahí. Este instituto posee el instrumento de XPS, espectroscopía de fotoelectrones, posee el análisis de rayos X, posee también un microscopio electrónico de transmisión, que es importante, ¿verdad? Que no fue presentado en este trabajo, pero sí fue analizado porque está separado en otro trabajo que, si Dios lo permite, en unos 4 meses, menos de 4 meses, depende cuánto se tarde el trabajo en ser aprobado. Entonces sería una segunda publicación y que tal vez ya cuando esté aprobado, hacemos otra conferencia y se los presento. Es un trabajo relacionado, solo que se involucraron otros materiales de óxido de níquel, pero soportados en otros materiales, ¿verdad? En otros materiales que les mencioné. Eh, También este otro trabajo que esperamos que sea publicado dentro de unos 4 meses, que ya está listo para ser sometido, eh, tiene un cálculo computacional. Esa parte de cálculo computacional es importante porque hay personas que realizan investigación solo de cálculo computacional. Entonces hacen todos los cálculos, la simulación de reacciones o sí, de reacciones, calculan entropías, entalpías y hacen ciertos cálculos. Esos cálculos permiten, por ejemplo, determinar realmente, pueden determinar si la etapa lenta de la reacción realmente de esa reacción está ocurriendo en la ruptura del enlace CO, por ejemplo. Y hay personas que logran publicar solamente trabajos teóricos, se llaman solo trabajos computacionales. El segundo trabajo lleva una parte computacional y lleva una parte experimental también. Entonces, este instituto tiene bastante información. Entonces, este es el lugar, CAPES es el organismo que generó mi beca, y este Centro Brasilero de Pesquisa, que se llama en su abreviatura CBPF, fue la persona que nos hizo el análisis de EPR para nosotros, que fue presentado para medir la concentración de vacancia. Entonces, con esto finalizo y si tienen alguna pregunta. Bueno, compañeros, entramos en la fase de preguntas, comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues pueden hacerlo. Bueno, solo decirlos por el chat para habilitarlos, ¿verdad? Ahorita los vamos a habilitar a todos para que puedan sumarse y puedan tener acceso a su audio. Parece que hay como 4 personas que, bueno, le vamos a quitar el silencio solo para... Okay. Yo Buenas solo... noches. Buenas noches, buenas. señor Lorenzo. Buenas noches, Oliver, señor Marco. sí, que había mandado la pregunta al chat y no encontraba cómo desbloquear el teléfono, el micrófono. El audio. El audio, sí. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, profesor. Qué bien que su exposición. Gracias. He escuchado las dos, la de la semana pasada y esta. Me parece un trabajo académico muy, muy interesante, muy importante. Solamente mi pregunta es, el proceso de producir combustibles a partir del proceso indicado, se le ha hecho un estudio de rentabilidad, porque al final de cuentas, al mundo lo que le interesa es la rentabilidad, ¿no? Si Correcto. se vuelve muy caro el proceso, aunque sea bueno, nadie lo Correcto, va estoy de a acuerdo. aceptar. Sí. Correcto. El estudio realmente sí se ha hecho y este autor acá, se lo voy a dejar por acá por si lo quieren notar, hizo un estudio de rentabilidad del proceso de metanación, ¿verdad? De esta reacción exactamente. Este autor, Aguilera 2018, lo pone en Google y es muy posible que ya le aparezca ahí de primero. Y ese realmente que no es rentable, profesor, en estos momentos. Él
está 2 a 7 veces más caro que extraerlo de una fuente fósil. Entonces, el estudio no es rentable en este momento, pero es un reto de la ciencia, una oportunidad para nosotros intentar todavía hacer más eficiente el proceso. Entonces, este autor muestra en este análisis de sensibilidad que si los costos de operación de la reacción de metanación, si la eficiencia, perdón, si el capital de operación de la reacción de metanación, si la eficiencia de la reacción y si los costos de operación, el OPEX de la reacción se mejoran, estas variables puede reducir hasta alcanzar significativamente los valores del gas natural fósil, ¿verdad? Entonces, profesor, en este momento es caro producirlo de esta manera. Sí es caro, pero todavía hay mucho por descubrir y por hacer más eficiente el proceso de la reacción para lograr ajustar un poco más. Entonces, hasta este momento no es rentable, realmente es caro. De hecho, esta técnica también permite, en este caso lo que producimos fue metano, pero existe una reacción, por ejemplo, mucho más interesante, que fue el trabajo de maestría que yo hice, producir gasolina. Y el análisis es el mismo, ¿verdad? Un catalizador diferente, condiciones de la reacción diferentes, y lo que sale en el otro lado es gasolina sintética realmente. ¿Es cara producirla de esa manera? Sí, es cara, pero la ciencia está intentando avanzar, producir catalizadores que realmente generen que hagan que la reacción sea más eficiente para lograr bajar. A lo largo podría ser una alternativa porque a medida que pasa el tiempo las fuentes fósiles naturales van a disminuir. Entonces sí, a su pregunta, en este momento no es rentable, pues. Sí, sí, exacto. Fíjese que, bueno, no sé, me tomé la palabra otra vez. Sí, En no. 1996, con un grupo de españoles, Ujú. propusimos la creación de una red de investigación científica iberoamericana en producción de hidrógeno combustible y pilas de combustible. Y no Sí, obtuvimos el eco, pero mire, 1996, 25 años, 24 años, 23 años después, correcto, es totalmente correcto, rentable el hidrógeno. correcto. Y por eso, pues en el Instituto de Investigación en Energía ya tenemos un grupo que está en proceso de capacitación para empezar en eso. O sea, lo importante es Sí, exacto. meterse, ¿no? Aunque no Correcto, sea rentable, pero pero aportar a la académicamente sí es ciencia. rentable. Correcto, correcto, aportar a la ciencia. Exacto. Muchas gracias por su respuesta, Sí, Oliver. Le felicito a realmente. la orden, profesor. A la orden. ¿Algún otro compañero que desee hacer algún comentario, alguna Ojalá que no se pregunta? confíen, sí, porque No, si sí, te es una están gente. mandándole los medicamentos y todo, Está 24 bien, mil sí, empiras ahí. que gastaron en los medicamentos que les pidieron. Y que consiguieron el cupo de Leonardo porque había una conocida de ahí de la Para, que era Señor, la mamá de un señor compañero Galo, era de Yacer. sí, lo estamos escuchando, señor. ¿Me escucha? Sí, sí, Usted es que tenía el micrófono abierto, pues. sí, sí, ahorita recién. Ah, usted Sí, lo abrió estaba recién. abierto. Sí, Avíseme la Estaba es que próxima lo recién. vez. habilitamos. Avíseme la próxima vez. Yo pensé Te que estaban estaba. regañando. No, nada más agradecer a Oliver por la contribución, ¿verdad? Por estas dos excelentes contribuciones, ¿verdad? Me sumo a lo que dije la semana pasada, ¿verdad? El nivel de la conferencia excelente y, y esperamos pues Gracias. que siga contribuyendo aquí con nosotros, ¿verdad, Oliver? Claro, profesor, a la orden. ¿Verdad? Aquí estamos siempre pues tratando de empujar a estos muchachos, hay que motivarlos, ¿verdad? Yo estoy queriendo ver si se desarrolla la fisicoquímica un poquito, porque en la nueva carrera, en el nuevo plan de estudios está físico-química y física molecular como una de las orientaciones, ¿verdad? Entonces, Interesante. muy interesante, ¿verdad? Porque es la parte práctica, ¿verdad? Los químicos son los que aterrizan a los físicos, no hay para dónde. Y Sí. entonces es importante empujar eso, ¿verdad? Le recalco nuevamente mis gracias, ¿verdad? Y mis felicitaciones y ahí estamos en contacto. Gracias, profesor. Gracias, a la orden. Listo, bueno.
Bueno, yo solo quiero agregar como motivación, ¿verdad? Realmente que es bonito. De repente el gas metano no suena tan común para ciertas personas, ¿verdad? Pero sí la gasolina, ¿verdad? Entonces es bonito que a partir de una reacción como esta esté entrando, una reacción que produce gasolina, entra monóxido de carbono. Y es bonito ver cómo al otro lado en el reactor está saliendo gasolina. Realmente se siente el olor de gasolina sintética preparada, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de gasolina fue el trabajo de maestría. Realmente uno no decide tanto, no tiene tanta influencia como para decir, no, yo quiero continuar con esta, ¿verdad? Sino que las becas están orientadas, en este caso, pues financiadas por organismos que tienen un interés. Realmente la petrolera tenía un interés, la petrolera de Brasil tenía un interés en desarrollar metano sintético, ¿verdad? Porque allá las tuberías de los gases, del gas que se usa en estufa, es tubería utilizan gas natural, ¿verdad? Entonces, este metano se introduce sin problema ninguno en esa tubería y ya funciona. Entonces, por ahí van orientados los intereses. Entonces, para que vean que esta rama de catálisis tiene varias aplicaciones, ¿verdad? No solo metano, se pueden producir diferentes productos que son de interés. Sí es caro, ¿verdad? El proceso de la gasolina sí es caro, pero todavía está en investigación, es una reacción antigua realmente. La reacción se llama Fischer-Tropsch, por si alguien la quiere buscar, si les interesa la puede ver. Entonces, con eso termino, no sé si alguien más. Sí, no sé si algún otro compañero, antes de dar por concluido el coloquio de esta noche, pues tenga alguna aportación, alguna pregunta o comentario. Sí, yo tenía una pregunta, estimados. Sí, Era Sí, respecto al sí. uso de los catalizadores, porque para efectos de la investigación se usó nitrógeno circonio, ¿no? sí, Eh, el circonio, sí. sí, perdón. La pregunta es básicamente, o sea, a la actualidad, para producción así de metano sintético, le podemos llamar, ¿no? Sí. ¿Qué catalizadores que más se está usando ahorita por cuestión de efectividad o rentabilidad incluso para la producción de ese tipo de combustible, si es que se está haciendo? Sí, correcto. Estos son los catalizadores principalmente utilizados. En actualidad, el de níquel es el más popular, el más utilizado por las empresas. Hay empresas que se dedican solo a producir estos catalizadores de circonia. Esta circonia ya hay empresas que lo producen, por ejemplo, ya solo para mezclar con níquel y utilizarlo. Entonces, de la pregunta suya, el del níquel es el que tiene un mayor interés, porque el níquel Níquel, permite metanar de una forma, no de las mejores formas, por eso estaba buscando alternativas en el soporte que es este de aquí, ¿verdad? Si yo le quisiera decir, esta eficiencia llega al 100% con este catalizador, o cerca de un 100% con este catalizador de rutenio, pero este metal de rutenio es bastante escaso y por ende él es caro. Entonces, no es una salida el no es rutenio comercialmente viable. comercialmente viable. Entonces, el estudio se enfoca en aquel catalizador que es barato, como el níquel, y que no es del todo malo. Entonces, ¿cómo hacerlo más eficiente? De eso se trata. Entonces, si se va por la línea de rutenio, encarece y hace todavía menos rentable el proyecto. Entonces, el proyecto es interesarse realmente en el catalizador que no es tan malo del todo y que genera unas tasas de reacción buenas, unas tasas de consumo de reactivo bueno. Entonces el níquel es, a mi criterio, el industrial más utilizado, ¿verdad? Hay una planta realmente en Alemania utilizando esta tecnología que se llama Power to Gas, que lo que producen, hacen todo el proceso. Ellos hacen la captura. Creo que la planta es de los fabricantes de Audi. Creo que ellos hacen toda la captura del dióxido de carbono y utilizan un catalizador de níquel y hacen el proceso de metanación. Sí. Un video completo todo sobre el proceso de Power to Gas. Ok, Ujú. perfecto. Gracias, estimado. La orden. Bueno, ¿algún otro compañero que se anime? Si no hay otro compañero, pues yo solo quería hacerle una consulta, señor.
Dígame. Viendo el panorama, porque usted viene de una universidad y también, bueno, de un país que creo que es potencia a nivel mundial, ¿verdad? Y el hecho es, comparando las dos realidades, ¿qué es lo que puede hacerse en nuestro país para poder por lo menos, siquiera emular o para Sí, llegar a hacer algo o por lo menos aportar algo a este tipo de proyectos? ok. Podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí básicamente están resumidas todas las técnicas utilizadas. Entonces, inclusive para la universidad donde yo estaba, no estaba todo el equipo, ¿verdad? Junto, sino que la mayoría del equipo estaba en ese instituto que era especial y que se podía trabajar. Es decir, inclusive allá en Brasil hay sus limitantes dentro de las universidades, ¿verdad? Pero como resumen a su pregunta, yo pienso que se pueden hacer dos cosas. Una, se pueden preparar materiales y probarlos, ¿verdad? Comúnmente allá se usa la palabra testarlo, pero digamos probarlos acá en el reactor y ver qué rendimiento. Ahora, este equipo, por así decírselo, no es un equipo que lo vende una empresa. Esta unidad, que es el reactor, que es la unidad catalítica, digamos así, no lo vende una empresa, sino que este realmente es hecho ahí en Brasil por persona. Entonces, esta es una estructura de metal que lleva líneas de gases y controles de flujo para controlar los flujos para ajustar estos flujos de molares, por así decirlo, y un control de temperatura. Entonces, todos estos rojitos son controles de temperatura comerciales que se encuentran en un lugar de electrónica. Y el reactor, pues un reactor sencillo que puede ser de cuarzo o de vidrio, dependiendo hasta dónde se extienda la reacción. Entonces, este no lo veo difícil realmente de poder tener. Un cromatógrafo gaseoso acoplado en la salida para medir los gases. Entonces, podría ser esa parte. Ahora, sí necesitan varias técnicas, ¿verdad? De caracterización, por lo menos una técnica de análisis de rayos X es importante. La técnica del análisis de GPS es importante. Entonces, logrando hacer una unidad similar a esta, de repente podrían adaptarse para usar alguna de estas otras técnicas. Entonces, lo que sí es caro, ¿verdad? Son estos equipos, como este equipo se llama unidad de BT para calcular el área superficial de materiales. Este equipo es complicado. Esta no, ¿verdad? Esta una fluorescencia de rayos X que ya pienso que la Universidad Nacional Autónoma es posible que ya lo tenga, tal vez ya tenga una unidad de difracción de rayos X, algún departamento. Eh, Existen unos pequeños, ¿verdad? Que no son tan precisos como, como los que fueron utilizados en este análisis, pero que funcionan para identificar fases. Entonces se podría hacer algo en esa parte. Ahora, lo que sí yo pienso que podemos hacer como para producir, para hacer ciencia, son cálculos computacionales, ¿verdad? Eso tiene una gran aceptación que no tienen idea. En estos últimos congresos, nos dimos cuenta que cada parte experimental, si vieron, yo solo presenté parte experimental en este trabajo, ¿verdad? Pero al ir a estos congresos nos dimos cuenta que las personas en el mundo que están haciendo algo similar a lo que nosotros hicimos, están haciendo bastante cálculo computacional. Entonces, ellos hacen cálculos computacionales para calcular diferentes parámetros de entropías, entalpías de la reacción, para simular la reacción sin hacer la reacción, por así decirlo. Ver cómo se comporta, por ejemplo, hay un muchacho que trabaja con nosotros que está haciendo eh, el cálculo de introducir calcio en la estructura de la circonia, simularlo, ver si más favorable, por ejemplo, introducir calcio o introducir itrio. Entonces, este cálculo computacional ahorra ese proceso experimental de venir e insertarle experimentalmente, hacer todo esto, insertarle itrio o zinc, por ejemplo. El muchacho ahorita va a insertarle zinc a este mismo catalizador de circonio, pero simulado en cálculos computacionales. Entonces, hay salas, hay trabajos publicados solo de cálculos, solo de cálculos teóricos, de cálculos computacionales. Entonces, tener un salón, solo que son supercomputadores, que ya ustedes se deben imaginar, porque en física también hay una parte que hacen cálculo computacional.
Entonces, esos computadores, que son supercomputadores, pueden ayudar a tener un equipo de supercomputadores y de repente tener un grupo de trabajo, por ejemplo, ahí en Brasil, que está haciendo esta parte experimental, y que alguien diga, mire, ya tengo la parte experimental, pero yo necesito que en Honduras ustedes hagan la parte computacional y nos la manden. Eso se podría hacer, ¿verdad? No, no le veo por qué no. Y entonces va un trabajo mezclado experimental con cálculo teórico. O podría ser totalmente un cálculo teórico y computacional que se genere y se publique un artículo. Con seguridad, hay artículos publicados en revistas de alto impacto de cálculo teórico computacional. Entonces es una oportunidad que sí hay, ¿verdad? La veo todavía más fácil conseguir un equipo de computadora y hacer esos cálculos. Entonces la persona lo que hace, por así decirlo, es que pruebe el material de itrio o de zinc, perdón, y lo introduce en estructura de circonio simulado en los cálculos computacionales. Y esto es una teoría que hay detrás de eso, ¿verdad? Entonces él genera valores que le van indicando cuál es más favorable. Y ahí va descartando uno. Ok, Entonces eso sí, sería. sí. Es excelente. Hay opciones para aportar, Hay ¿verdad? opciones tanto en parte experimental, por lo menos para crear el material, no es complicado, ¿verdad? La preparación del material no es nada complicado. El método se llama impregnación, básicamente es juntar, mezclar y hacer unas etapas ahí simples realmente. No, no es nada complicado preparar el catalizador como tal, no es nada complicado. Bueno, compañeros, me parece excelente, señor, el trabajo y lo felicito ahora porque es un trabajo de bastante, Gracias, ¿cómo se señor. llama? Hay bastante ciencia en este trabajo, pues. Entonces, se ve la cantidad de tiempo y el esfuerzo. Solo le quería decir a los compañeros de química que nos acompañaron que si están interesados en este paper del señor Oliver, pues me pueden escribir al correo de la Escuela de Física, fc.efísica, para que les podamos dar acceso, ¿verdad? al paper. Eso por una parte. Y por otra parte, pues damos por concluido lo que es el coloquio del día de hoy. Dando las gracias al señor Oliver por haber acudido a la invitación de dirigirlo. También darle las gracias a las personas que nos acompañaron y que pues dedicaron parte de su tiempo, un buen rato ya dos coloquios. Y pues mostrar aquí a los demás compañeros lo que es el diploma que se le estamos dando el reconocimiento al señor Oliver. Gracias, señor. Para que puedan ver. Yo se lo voy a hacer llegar, pero solo para que tengan una idea, pues lo vamos a compartir. Donde se detalla, pues, que se le hace el presente reconocimiento. El tema, ¿verdad? Que es la producción de gas natural sintético metano a partir de dióxido de carbono, empleando catalizadores base de níquel, dopado con calcio. Realizado el día jueves y el día jueves 15 de abril del presente año, ¿verdad? Día jueves. Y esto es por parte de lo que es el director de la Escuela de Física, el señor Alejandro Galo. Entonces ahí se lo Gracias a estamos todos haciendo llegar. por escuchar la conferencia, le agradezco y buenas noches. Tal vez más adelante tenemos otra conferencia y participamos de nuevo. Se los agradezco. Excelente, excelente, señor. Sí, también les damos, aprovechando antes de que se finalice lo que es la transmisión, vamos a tener una charla acerca del simposio que se está desarrollando virtual, que tiene que ver con las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. En este caso, nos va a acompañar el máster Rogelio Rivera Landa. Sin temor a equivocarme, pues él es un experto mexicano en esta área y nos va a hablar sobre lo que es, voy a compartir el banner mejor para que ustedes lo vean, campos laborales que puede abordar el físico con conocimiento en radiaciones ionizantes. Entonces están ya cordialmente invitados desde hoy
y les haremos llegar el link. Ese link que está ahí es de la vez pasada, así que no lo vayan a tomar de referencia. Y se lo vamos a estar compartiendo pronto a todos los que se conectaron hoy, por si les interesa la temática. Igual siempre hay, cuanto a ciencia, siempre hay mucho que aprender, porque todos los días, ¿verdad?, aprendemos algo nuevo. Entonces, están invitados. Y solo quería comentarles a los que nos acompañan, ¿verdad?, cada jueves, que he estado revisando lo que son los listados y ya más o menos tenemos cierta cantidad de personas que ya vamos a poderle brindar lo que es una certificación, ¿verdad?, por estar acompañándonos en estos coloquios. Así que cuando se registre, pues traten de poner su nombre completo y esas cosas para que sea más fácil. Eso solo les quería recordar. Bueno, entonces tengan buenas noches y muchísimas gracias por acudir, tanto el señor Oliver, ¿verdad?, por acudir a la invitación de dirigir el coloquio, y a los demás compañeros por hacer acto de presencia y participar, ¿verdad?, del mismo también.